Tengan todos ustedes un buen día. Agradezco la invitación y la escogencia de esta ponencia. Mi nombre es Harvey Montilla, soy docente de la Universidad Santo Tomás y hago esta investigación junto a la profesora Isis Valencia de la Corporación Universitaria Asturias en Bogotá, Colombia. La investigación se llama Estrategia Pedagógica en el uso de redes sociales que apoyan la publicidad y comunicación externa de empresas agrícolas. Entonces, a manera de introducción, se habla desde tres puntos. Uno desde las TIC y la educación, eh, porque se evidencia que en los últimos años han habido experiencias novedosas valiéndose de tres componentes. Uno es el hardware, otro es el software y el Internet, creando pues muchas plataformas y generando nuevas formas de aprendizaje como el Blended Learning, el e-learning, el MR-learning y las MOOCs. Pero pues para que el uso de estos dispositivos se haya vuelto fundamental en el proceso educativo era necesario que estas generaciones actuales tuvieran un contacto con esas plataformas desde temprana edad y por eso son llamados como nativos digitales, ¿no? Por otra parte, hablando del Internet, si bien es cierto que tiene más de 50 años desde su primera versión, la versión de ARPANET, es imposible pensar en la era digital sin evidenciar la importancia que la llegada del Internet hizo en la sociedad. Además de esto, pues generó nuevas dinámicas de adquisición y emisión de la información, y obviamente esas nuevas dinámicas han generado o han modificado las formas de escribir, de leer, de estudiar, de pensar y de diseñar en la red. Entonces, esa tecnología de la red, del Internet, ha tenido unas evoluciones, que por eso se hablan de la 1.0, que es el Internet de las empresas, 2.0, el Internet de las personas, 3.0, el Internet de las cosas y 4.0, la Internet inmersiva e interactiva. Y pues precisamente la web 2.0 es el inicio de las redes sociales, que es el siguiente tema que se habla un poco en la introducción. Hablando un poco de la World Wide Web creada por Tim Berners-Lee a inicios de la década de los años 90. También hablamos un poco del manifiesto Clutrain, que fundamentalmente, digamos, hace un llamado a la acción más activa de los computadores y su interconectividad, logrando así un mayor impacto en la red y optimizar la comunicación. Y por otro lado, hablamos sobre la web 2.0 como un uso más social de la red en cuanto a la interacción de los usuarios. Por eso se le llama redes sociales de Internet. En cuanto a método, pues bueno, la Universidad Santo Tomás tiene desde hace unos años un convenio con la Fundación Andy. Eso lo hizo a cargo una docente de la Facultad de Diseño Gráfico llamada Claudia Marcela Arias, quien gestionó ese convenio. Y la Fundación ANTI es una organización del Estado colombiano, en la cual se encarga de desarrollar proyectos para crear y optimizar los procesos de la pequeña y mediana empresa. Entonces, desde mi asignatura llamada Aplicaciones Informáticas 3, que digamos la clase tiene como propósito enseñar bases de programación basado en el lenguaje HTML, se realiza en la Facultad de Diseño Gráfico y todo tiene pensado para la creación de mini sitios y sitios web estáticos para las empresas agrícolas en el caso de este proyecto. Pero también se hace un abordaje histórico. Entonces, en esa clase de aplicaciones informáticas 3 se utiliza el ABP, el aprendizaje basado en problemas, tal como lo decía Gómez en el año 2005, porque incrementa la retención de conocimientos, activa los conocimientos previos, mejora el interés en el área específica de trabajo, optimiza las destrezas del trabajo autónomo y se relaciona con otras habilidades como el razonamiento crítico, la interacción social y la metacognición. Por otra parte, pues tenemos que hablar obviamente de la presencialidad asistida por TICs, porque a raíz de la pandemia del COVID-19, las clases, en nuestro caso, nuestra universidad es presencial, la Santo Tomás, entonces se tuvo que adaptar a esas condiciones de la pandemia y se adopta el modelo de presencialidad asistida por TICs.
porque precisamente es un proceso metodológico que incorpora de manera didáctica y pedagógica las TIC, integrando procesos de personalización, contempla la adopción de diversas estrategias didácticas y metodológicas y gestiona procesos de comunicación de carácter sincrónico asincrónico, tal como lo dice la Universidad de Manizales en un documento realizado en el año 2020. Ya en cuanto a la clase, los momentos de clase se dividen en 4 grandes partes. Por un lado, el abordaje teórico para contextualizar a los estudiantes sobre el uso y sobre la evolución del Internet y de las redes sociales. Por otro lado, los talleres prácticos sobre programación y pensamiento de programación, que genera otro tipo de activación cerebral, sobre todo en la parte de los estudiantes de diseño. Posteriormente, el desarrollo del manual, que es otro producto que a continuación vamos a explicar a profundidad. Y por último, las asesorías de esos procesos y de los proyectos. ¿Por qué? Porque esto es una experiencia de aula, ¿no? Entonces, en esa experiencia de aula, permitió, digamos, el desarrollo de 2 grandes entregables de la asignatura. Por una parte, el diseño, programación, prototipo del sitio web de las empresas agrícolas que cada grupo le correspondió, y la diagramación y el diseño del manual de redes sociales, que ellos lo hacían a manera de recomendaciones que sean de utilidad a los integrantes de esa empresa. Entonces, ese sitio web empresarial tenía unos requerimientos mínimos. Por un lado, información sobre las necesidades y el contexto de las empresas, ejercicios y talleres de programación en HTML5, insumos gráficos de la empresa en que se extraen de asignaturas relacionadas con el desarrollo de identidad de la fotografía, edición y optimización de imágenes, y retroalimentación de parte del docente a las preentregas. Entonces, esto se hizo bajo el diseño centrado en el usuario, que es uno de los más apropiados para el desarrollo de cualquier producto de comunicación visual digital, el cual tiene 4 fases: análisis, diseño, prototipo y evaluación. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una de las actividades en clase de manera virtual, utilizando la plataforma Zoom. Aquí ya vemos una de las entregas y ya pasamos a la parte de resultados. Este es uno de los trabajos realizados por un grupo de estudiantes que tuvo en cuenta pues todo el proceso en la generación de un sitio web, y este sería un sitio web empresarial. Es una entrega de parte de los estudiantes. Ellos lo realizaban con la programación en HTML5, aplicación de la identidad gráfica, ilustración, fotografía realizada en otras asignaturas del semestre, y evidencia el proceso centrado en el usuario. Por otra parte, aquí vemos otra entrega de otro grupo de estudiantes sobre el manual de redes sociales, que consiste en el proceso de bocetado, maquetación y diseño de una pequeña pieza editorial que permita dar acercamiento al manejo de redes. También en algunos casos hablaba del perfil, funciones y rol del community manager en el manejo y dinamización de esas plataformas de una manera profesional, que aunque si bien la clase no profundiza en el manejo de todos ellos, sí deja algunas recomendaciones y un conocimiento que permitió la generación de estos manuales, donde se evidencia pues el proceso de diseño y la aplicación de identidad gráfica, ilustración y fotografía de otras asignaturas en el semestre. Ya como conclusiones y discusión, pues por un lado se evidencia que para los estudiantes es muy fácil la creación de contenidos para la realización del manual de redes sociales, pues teniendo en cuenta que son plataformas que ellos constantemente manejan, que las utilizan y que pues dominan al ser nativos digitales, y pues tienen muchas facilidades para explicar en lenguaje no técnico las herramientas que cada uno tiene. La realización del manual de redes sociales ha sido de mucha utilidad para los estudiantes, pues porque también consideran que estas empresas, aunque sean agrícolas y aunque su público sea un poco más rural, pero si se quieren dar a conocer es muy importante tener espacios en Internet además del sitio web y la generación constante de esos contenidos dirigidos al público objetivo que pretenden llegar. No todos tienen las competencias suficientes para aprender, para comprender y trabajar código, si bien es algo importante y que se les está solicitando a todas las carreras relacionadas con el diseño gráfico y la comunicación visual. También es cierto que hay unas personas o unos estudiantes que se les dificulta. Sin embargo, se evidencia en el trabajo colaborativo, en el trabajo de pares y con los compañeros, y los talleres realizados en clase como estrategias válidas para nivelar esos conocimientos en programación web.
Los estudiantes evidencian que el diseñador gráfico digital actual debe tener unas competencias digitales relacionadas con el proceso y diseño de productos interactivos como web, aplicaciones móviles y demás contenidos multimedia o hipermedia, que ellos consideran que obviamente no es un trabajo exclusivo y eso lo estamos viendo, no es un trabajo exclusivo de la ingeniería, teniendo en cuenta pues la cantidad de productos y plataformas que se requieren para realizarlas, desde los procesos del front-end, de la interacción, el diseño, y el back-end, que es el manejo de bases de datos y gestión del servidor. Finalmente, pues el trabajar con empresas reales, independientemente de los sectores productivos a los que correspondan, les permitió a los estudiantes aprender mucho más, porque comprenden mejor el proceso de diseño de los productos que realizaron durante las clases y se sienten más cercanos a la labor profesional en la creación de productos de diseño fieles a un proceso real que como futuros diseñadores gráficos podrían estar realizando ya cuando ellos se gradúen. A continuación, las referencias. Muchas gracias por su atención. Mi correo es harveymontilla@usantotomás.co. Muchas gracias al Congreso Internacional de Comunicación con Red.